Asko eta askorentzat ametsetako hiria. Zein da zuen ametsetako Donostia? Galdera horrek bildu gaitu gaur Tabakaleraren plaza honetan. Dicen que los sueños son las respuestas de las preguntas del mañana. Venimos a este ágora de Tabakalera con una pregunta muy sencilla y muy concreta. ¿Cómo es la ciudad que queremos? Batzuek, egia esan, Kontxaren ispilu ederrean beren burua ikusiz, ederra zara zu, bertan goxo eta satisfetxo geratzeko ohitura dute. Beste batzuek ordea, hiriko erakunde, eragile eta persona askok etorkizunaz pentsatu du estrategia bulegoak zirikatuta eta lideratuta. La Oficina de Estrategia del Ayuntamiento de San Sebastián ha identificado las grandes apuestas de esta ciudad, que ya es única, pero en constante evolución en un mundo globalizado que no para de cambiar. Gurekin, estrategia bulekoko zuzendaria, Kepa Korta jauna. Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkizueke gaur gurekin zaudeten agintari, eragile, eskerrik asko baita ere, prozesuan parte hartu duzuen personei eta ekitaldi hau posible egin dutenei. Eta azkenik ere, eskerrik asko estrategia bulegoaren lantalde bikainari, oso lantalde polita eta personak oso bikainak. Duela 20 urte, hasi ginen lanean pentsamendu estrategikoa Donostian ezartzeko. Arez geroztik aurrera, eraman diren prozesuen ondorioz, 2010, 2020 eta 2010-erako plan estrategikoak hain zuzen ere, Donostia bere etorkizuna eraikitzen joan da. Batzuetan, modu prospektibotan, eman da prozesu hori. Etorkizunari aurrea hartu eta maila gainean jarri diren erronkei erantzun bat emateko. Eta beste batzuetan, aldiz, proaktiboki egin dugu lan. Guztion artean, gure hiriarentzat onena zela uste genuen etorkizuna eraikitzeko asmoz. Horren adibide garbia da zientzia eta berrikuntzaren aldeko apostua esaterako. Este esfuerzo de muchas personas, algunas de las cuales estáis aquí, es lo que ha hecho posible que tengamos, por ejemplo, centros de excelencia en ámbitos de futuro, de vanguardia, pero también con miradas hacia adentro, en el marco de nuestra propia sociedad, con programas dirigidos a las personas de edad, como Donostia Lagunkoia, con políticas de igualdad, o en otros ámbitos como la gastronomía, la cultura, etc., ¿no? Con proyectos reconocibles hoy, después de tantos años. Han pasado muchas cosas en estos 20 años, pero los desafíos que tenemos por delante nos ponen a prueba sobre la capacidad de reinventarnos. Tenemos una década con desafíos cruciales en muchos aspectos y tenemos que aumentar nuestra capacidad de reinventarnos. Una habilidad que Donostia ha ejercido durante muchos años. Hemos hecho innovación urbana, hemos hecho innovación tecnológica, hemos hecho innovación económica, hemos hecho innovación social. Estamos ante otros desafíos, como la innovación asociada al cambio climático o a la digitalización, procesos que durante estos próximos años nos van a afectar muy claramente. Ahora tenemos oportunidad de actuar sobre eso. Esos desafíos tan importantes, esas transformaciones que, bueno, requieren cambios importantes en la forma en la que actuamos sobre ese futuro. Cambios que van a ser producto de unas dinámicas que van a ser muy distintas
mucho más rápidas, muy profundas, de las que hemos tenido en épocas anteriores. Y tenemos que prepararnos para poder actuar sobre eso, actuar de otra manera, pensar, trabajar juntos y actuar. Parece fácil, pero todas y todos sabéis que es difícil. Sin embargo, ese desafío es crucial para que podamos actuar sobre el futuro, para que podamos también actuar sobre los cuidados, sobre la igualdad, nuevamente, sobre el modelo alimentario, sobre el comercio local, una ciudad inclusiva, un turismo sostenible, equilibrio, ¿no? O los procesos relacionados con las y los nuevos donostiarras. Tenemos sectores de futuro en el ámbito del conocimiento con grandes posibilidades, gracias a las y los donostiarras, vosotras, personas que estáis al pie del cañón trabajando en proyectos de vanguardia, asumiendo riesgos. Lo hablaba hace un momentito con alguna de esas personas. ¿Cuánto trabajo altruista, anónimo, intentando construir nuevos caminos? He tenido el lujo de haber compartido muchos de esos momentos con vosotras y vosotros, en proyectos muy interesantes. Las cosas no se producen porque sí. Hay un trabajo detrás muy importante. Y hay que decirlo, ese trabajo lo habéis hecho muchas de las personas que estáis aquí y otras muchas que no están en este ámbito. Ese es el principal valor de la estrategia. El principal valor son las personas que la construyen. Y eso es lo que habéis hecho vosotras, ¿no? Podría un ejemplo que he vivido de cerca. Hoy no tendríamos una expectativa y algo más de un alto desarrollo en el ámbito de las terapias avanzadas si no hubiese habido personas como Cristina, Kurutz, Manuel, Carlos, Marisa, Máximo, Julio, César, Ander, personas que han trabajado en muchos de estos proyectos, que han hecho investigación durante muchos años o que han ayudado a la creación de empresas en este ámbito. Por tanto, y también de instituciones. A veces se nos olvida que detrás de muchos de estos proyectos hay también instituciones como la Diputación, el Ayuntamiento y otras. Lo que destacan quienes nos observan es precisamente que esa gobernanza que permite construir proyectos en colaboración a pesar de las dificultades, porque las hay y no hay pocas. Es decir, esa capacidad de poder trabajar juntos, juntas, es una capacidad importantísima y es una de nuestras señas de identidad más marcadas. Eskerrik asko. Listo, eta hau dena esan da, etxera joan gintezke, baina iruditzen bazaizue, begira ezagun etorkizunera, izan zirelako gara eta garelako izango dira. Jaso dugun ondareari jarraipena emango diotenak, kulturaren, zientziaren eta teknologiaren hiria bizi eta berrasmatuko dutenak hauek ditugu. Iturri zaharretik, ur berria edango dutenak.
Son las creadoras, los científicos, deportistas, cocineras, nuestro talento de futuro. Seguro que también por aquí andará nuestra futura alcaldesa o alcalde. Niri gustatzen zait ondantza. Zirko bat, una máquina de tiempo. Niri gustatzen zait natura asko dago. Me gustaría mucho que hubiera todas las cosas eléctricas, por ejemplo, coches eléctricos y para subir a la Ikastola en coches eléctricos y para no estropear la natura. Donostia es sobre todo una ciudad diversa, plural, con barrios con identidad propia y esa diversidad de formas de ser, de vivir, de actuar, de hacer y de pensar es la gran riqueza de la ciudad. Una ciudad conscientemente diversa es siempre una ciudad viva. Parke gehiago estalpetan. Más plazas de aparcamiento. Liburutegi bat. Kultura jarduerak areagotzea. Comic-Con bat. Bizileku merkeagoak. Seguridad en el barrio. Mejor accesibilidad para las paradas. Skatepark gehiago. Hiri anitza elkarri begiratuta ikus genezake, zein anitza den hiria. Gaurko arratsaldean estrategia planak dituen zutabe nagusiak errepasatuko ditugu, etorkizunera begiratuko dugu eta entresaka egingo dugu. 5 zutabe nagusi ditu estrategia planak. 5 son los apartados del plan de estrategia, 5 grandes paseos a futuro. Lehendabizikoa izaera, karakter, bigarrena hiria, ciudad, hirugarrena liderazgoa, laugarrena oreka, ekilibrioa, eta bosgarrena abanguardia, vanguardia. Goazen izaeraren pasealekura. Eta hitzen plaza honetan, punta-puntako jendea gonbidatu nahi izan dugu, liderrak gonbidatu nahi izan ditugu, etorkizunera begira dezaten eta euren anteajuekin etorkizuna ikus dezagun. Alguien que nos conoce muy bien, que sabe de nuestros problemas con el Alzheimer, con el Parkinson, gran científico y muy importante su labor de divulgación. Con nosotros el neurólogo, presidente de Vive Biotech, Gurutz Linazasoro. Arratsaldeon. Eso, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Gurutz, no te veía. Ya, estabas por ahí. Oye, ¿cómo andamos de salud antes de nada? Bien preocupados ahora con el Omicron a ver qué da de sí, a ver si somos capaces de controlarlo haciendo las cosas bien como las hemos hecho hasta ahora, al menos en la última parte, que no se nos vaya de las manos. Que no se nos vaya de las manos. Oye, sí. ¿Qué andáis en Vive Biotech? Lo que hacemos es producir vectores virales son los vehículos que transportan genes que curan enfermedades, para entendernos. A nosotros una compañía nos da su gen y nosotros se lo devolvemos en forma de terapia para poder aplicar a pacientes con enfermedades raras o con diferentes formas de cáncer. Básicamente esto es lo que hacemos. Estos últimos años se ha hecho una apuesta importante en el mundo de las ciencias de la salud. ¿Cómo estamos? Vamos a ser aquí, que estamos en confianza, un poco realistas. Sí, bueno, estamos bien, porque es una apuesta de no tan pocos años, una apuesta de muy largo recorrido, como Kepa reconocía, ¿no? Esto lleva ya más de 20 años. Yo me veo sin canas en muchas de las reuniones de inicio de todo esto, ¿no? Y es fruto de esa labor continuada que nos ha llevado a donde estamos. Estamos en un momento bueno, pero
fundamentalmente todos concentrados en el parque científico, con hospitales, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas. Y estamos en un momento en el que también tenemos nuestros retos por delante para mejorar, que son retos muy ambiciosos, pero que realmente nos pueden permitir estar en una posición muy puntera en todo lo que tenga que ver con las terapias avanzadas, fundamentalmente. Para esto yo creo que debemos hacer dos cosas, ¿no? Una que es poner el foco en algo. No somos tan grandes, no podemos ser buenos en todo, tenemos que focalizar y tenemos que crear cadenas de valor. Crear cadenas de valor para que al final haya productos y esto acabe generando riqueza, acabe generando bienestar y acabe generando empleo de calidad, ¿no? Y el segundo reto que tenemos es que el informe Iker Vázquez se encarga de recordárnoslo año tras año, ¿no? Tenemos muy buena I+D, pero falta la transferencia. La transferencia es escasa. Tiene que mejorar esa transferencia al mercado, es decir, tenemos que hacer posible que todo lo que se investiga acabe convertido en empresas, porque son los que van a generar al final esa riqueza, ese empleo de calidad y ese bienestar, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que eso ocurra, para que pase de la investigación a...? Muchas cosas. Esto es una labor de zapa que lleva muchos años, ¿no? Bueno, ¿cómo nos tenemos que poner las pilas para eso? Bueno, yo creo que todos los que estamos ahí estamos bastante alineados en esto. Evidentemente hace falta todo. Hace falta desde el apoyo institucional, que nos puede ayudar muy mucho poniendo el foco donde hay que ponerlo y fomentando esto. Nosotros desde las empresas también podemos hacer un efecto tractor, realmente llevando proyectos. Es que actualmente nosotros, por ejemplo, solo trabajamos para clientes internacionales que están en el mundo. Entonces, nos gustaría también trabajar en un ensayo clínico Made in Guipúzcoa. ¿Por qué no? Esta es una de las grandes ilusiones que hay. Sobre todo, conformando ese ecosistema en el que estemos todos, desde los centros de investigación hasta las empresas. Y la guinda del pastel pues, podría ser un gran centro de ensayos clínicos para terapias avanzadas, ¿no? Que esto sería un valor diferencial muy importante nos haría más fuertes y más competitivos en el mundo. Ahí está el reto. ¿Cómo ves la ciudad a futuro? ¿Cuál es la ciudad o cómo es la ciudad que tú quieres? Bueno, tengo dos visiones, diría yo. Una visión idílica, que es la visión de una ciudad abierta al mundo, de una ciudad libre, de una ciudad por fin en paz, de una ciudad inclusiva, de una ciudad multiétnica, intergeneracional, con juventud muy bien formada, con mucha racionalidad y pensamiento crítico. Es decir, una ciudad modelo europeo avanzado. Pero también tengo un modelo de ciudad más inquietante, que yo entiendo que el plan estratégico intenta luchar contra ese modelo de ciudad elitista, tipo balneario, una ciudad dominada por el turismo tipo parque temático, con centros de ciudades vacíos, con mucha soledad, con mucha desigualdad, y todo esto hay que combatirlo. Yo creo que el plan estratégico está muy orientado hacia combatir este tipo de problemas. Hay una cosa que me preocupa, que tiene que ver con la juventud, las dos, y es, por un lado, el fenómeno de la gran renuncia que está habiendo en Estados Unidos y que, por suerte o por desgracia, lo que pasa en Estados Unidos suele acabar llegando aquí, y el otro que es la baja natalidad. Y yo creo que los dos tienen que ver con los empleos precarios, salarios bajos, etcétera, y por eso es importante que todo esto mejore para que nuestros jóvenes puedan tener un porvenir por delante. Yo por eso, si tuviese que apostar, apostaría por la economía del conocimiento, que acaba generando un empleo de calidad, un empleo sostenible, resiliente en el tiempo, que no está al albur de pandemias y que acaba pudiendo dinamizar otros muchos aspectos de la ciudad. Edimburgo es un ejemplo magnífico para eso. ¿Cuál, perdón? Edimburgo. Edimburgo. Apostó en su día Sería por una ciudad de referencia para ti. Sí. Ametsetako iría, eskerrik asko, Eskerrik asko. bikaina, Gurutz. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Porque ya estamos aquí en una edad... ¿De cara a qué? ¿De cara a la pandemia o de No, cara en general, para que en el 2030 todo lo que tú has dicho y has deseado, sí, bueno, lo podamos ver todos los que estamos aquí. Esto se puede simplificar de una manera. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, si uno cuida esos factores de riesgo de tensión arterial, de no fumar, colesterol, diabetes, etcétera, además hace ejercicio físico, actividad social e intelectual con actividades de este tipo, lectura, etcétera, una dieta sana, y podemos llegar hasta muy adelante por una cuestión biológica que estamos viendo cada vez más. La esperanza de vida va aumentando. Que así sea, Gurutz. Eskerrik asko, beti bezala. Bai, agur.
Donostiak nortasuna du, karakterra, berezko izaera, urten joan etorriak eta haizearen orrazeak perfilatu dutena. Baita, nola ez, donostiar berriek ere. Hauek dira gure bizilagun berrietako batzuk. Para llegar a Donostia ha sido como una casualidad. Por ejemplo, más o menos me confundí un tránsito de un tren un poquito más o menos y me iba para Francia. Y lo típico, pues bajas la estación, ves una estructura, una construcción un poquito más francesa. Tienes que darte cuenta, pues el estilo francés se hacía mucho un poquito para quedarte. Y me acuerdo, creo que era el 27 o el 28 de junio, que había ruido, la gente en la calle, salías la noche, ves el ambientazo. Y, ¿qué es esto? Que es una experiencia un poquito diferente y ahí me quedé, un poquito más o menos, pues digo, me quedo 2 o 3 días y me sigo el camino. Y ya, llevo 30 años. Ni Donostira etorri nintzen pixkat abenturaz. Txirinda, trenean eta tren geltokian heitsi nintzen eta punkian nintzen. Orduan begiratu ze elegantea alde batera. Eta gero trenetik heitsita daukazu eskaiera bat iluna eskerretara egiara juteko. Eta esan nu, ara noa, eskaierak bera tuneletik beste aldera. Eta egiara iritsi nintzen. Yo llegué aquí en los años 90 y era estudiante y que vivía en Barcelona y unos amigos míos que San Sebastián es la ciudad más bonita, pero como muy modestamente. Vine aquí. Pues me quedé encantada porque me tocó un día precioso, como hoy, ¿no? Cielo azul, en el puerto, podía bañar y luego, pues, no sé, ir de vales por Parte Vieja y estos que me han encantado. En mi país conocí a una chica espectacular. Me dijeron que era vasca, busqué que es vasco, un poquito de la historia y me documenté un poco, centro vasco en Venezuela y tal. Resulta que ella iba temporalmente. Y mi finalidad con la carrera era salir del país a trabajar en alguna ciudad. Pues la conocí a ella, vine aquí y en el aeropuerto me llevó casi que así, para que no viera nada, sino que lo primero que vi fuese Donosti. Entonces cuando entré así, ves, esos edificios, esas montañas, eso fue una cosa que, ¿por qué no sabía yo de esta ciudad? Erronka handi bat da, zer nik 30 urte hauetan ikusi dut aldaketa handi bat, ez gentrifikazio gehiegi egita, nire ustez hotel gehiegi dagoela hirian. Hau hiri txikia da, hau ez da Madrid, ez da Barcelona, ez da Bilbo ere. Lo que tenemos que hacer es que los autóctonos o la gente local no se sienten desplazada de propia ciudad. Sí. Y eso es muy importante. Sí, tiene que haber como una fórmula de tener una convivencia agradable. Donosti la veo que siempre va evolucionando, se va adaptando, que si vemos el autobús eléctrico, Bidegorris, a veces son pequeños, son grandes, pero yo veo que Donosti va mejorando siempre. Yo la veo bien y sé que será mejor, pero no puedo. Es como cuando voy a ver una película, no quiero saber el final. Prefiero que me sorprenda y que se vaya construyendo la Donosti del futuro y yo la disfrutaré. Estaré aquí para disfrutarla, espero. La interpretación de si te sientes donostiarra, yo pienso en el momento que una persona ya se queda a vivir, ya es donostiarra. Yo, en ese sentido, pues, a veces un poquito, pues, no, ¿dónde naciste? O tu nombre, y eso ya es un poquito, ya es un poquito algo viejo. Entonces, si el momento que tú ya has decidido aquí, ya eres donostiarra al 100%. Yo creo que algo significativo es que cuando me separé, ¿no? Me divorcié, tengo una hija, mis padres pensaban que iba a volver a Japón, ¿no? Es lógico. Pero yo tenía clarísima que no voy a volver a Japón, porque San Sebastián
es mi lugar del mundo. Eta bizilagun berriek ikasi dute eta ikusi dute gure izaeran euskara ere hortxe dagoela. Donostian gaur ere euskararen eguna delako. Urte osoan da Donostian euskararen eguna, ez alferrik, Donostia euskal eta euskararen hiria baita. Ez da denbora asko Ramon Saizar Bitoriak, Etxezaretaren laguna, eta bere belaunaldiaz hizketan Ramon Saizar Bitoriak esan zuen gure belaunaldiak eta aurrekoak, Txillardegi, Ibon Sarasola, Lourdes Oñederra, queríamos y queremos ser urbanitas euskaldunes. Izaeran doa, Donostia euskaraduna. Eta karakterra, aria galdu gabe, karakterra, bika, kultura eta kirola. Donostiarrek kultura babesten dutela, gauza jakina eta argia da. Liburutegietan adibidez, 1 milioi bat bisita baino gehiago egiten dituzte, eta 1,5 milioi baino liburu gehiago hartzen dituzte maileguan. Europako bataz besteko median. Eta kirolean, zer esanik ez, kale bete jende, korrika txikian, azkarrean, eta era guztietako kirolak eginez. 10-tik 7 egiten du kirola, oiz, erregularki, Donostian gehienak gainera, pandemiaren ondoren emakumezkoak. Deporte, Donostia es una ciudad que practica deporte, que lo tiene como una seña de identidad, deporte con identidad propia y con bandera noski txuri-urdin. Gurekin, urregorria balio duten bi kirolari, olimpikoak eta hezur haragizkoak. Gure uretako urrezko ikurrak. Maialen Txorraut eta Inigo Llopis. Arratsalde on bioi, Maialen ze moduz? Ondo. Ondo. Orain ja Donostian bizi zara, urte batzuetan zeude Urtxelen bizi izan zara, eta orain Donostian bizi zara, familia osoa, baita zure alaba ere. Nola ikusten duzu, nola aurkitu duzu Donostia? 15 urtez kanpoan bizita gero ez, honea bueltatzea polita izan da. Donostia bezalako hiri polit batean bizitzea privilegio bat iruditzen zait, hemengo kulturarekin, hemengo bizitza aktiboarekin, eta pausu hau emateak, asko pentsatu genuen pausu hau emateko, baina behin honea bueltatuta ez, nire lehenengo impresioa izan zen, baina itxasoa, zenbat bota dudan falta itxasoa eta familia noski. Eta politia izateaz gain, zu bezalako olimpiko batentzat balio du Donostiak, eskaintzen du baliabiderik, ze eskaini behar du Donostiak? Donostiak eskaintzen duena da, kirolaniztasun handia dago Donostian. Eta bizitza Donostian oso aktiboa da. Etengabe ikusten da multidisziplina askoan, jenda kirola egiten, lanera oinez, lanera bizikletan, goizeko pasioak ematen, bizitza osasuntxu batera eramaten gaituen, aktibida jarduera guzti horiek aurrera ematen. Ja, joku olimpiko batzuetara joateko, egia danik, kanpoan bizi izan nintzala, hemen ez neuzkalako behar nituen instalakuntzak. Eta hori izan zen arrazoia kanpoa joatearena, eta baita ere, askotan ez, somatzen dut falta hori, baita ere aurrekin kalean jolasten egotean eta batzutan falta zaizkigula ez, txoko gehiago, ez aurre, bai aurra gazte denontzako ez, gure kirolak eta asteburutan, astean zehar, praktikatzeko bai eguraldi ona daukagunean, bai eguraldi txarra daukagunean ere. Inigo Llopis, zurea ezina ekinez egina da, ze egia esan, zaplasteko belarrondoko asko xamar eman dizkizu bizitzak. Kolpe asko eman dizkizu, baina zu beti aurrera atera zara.
Nondik ateratzen duzu indar hori, Inigo? Bueno, nik uste barrutik ateratzen zaidan indarra da, ez? Beti gogo asko eduki ditut, batez ere igeriketan lehiatzeko, edozein jokutan, eta bueno, egia esan lesio asko eduki ditut, batez ere nire elbarritasunagatik, baina bueno, beti pazientziarekin lortu dugu buelta ematea, ebakuntza batzuekin baita ere, baina hori, beti eukiet gogo asko biztinara bueltatzeko, entrenatzeko eta batez ere lehiatzeko. Denontzat izan da pandemia eta izaten ari da, zoritxarrez, oraindik hemen baitago gogorra, baina zuretzat ere bai, ez? Bai, gogorra da, hala da, baina nire kasuan, egia esan, ni Madrien bizi nintzen, justo hor, eta pandemia izan zen pixkat aitzakia, ez, Donostira bueltatzeko, gogo asko nekan Donostira bueltatzeko, baina, bueno, jokoak prestatzen dengon, ezin nintzen etorri, eta, bueno, azkenean etorri nintzen, eta Donostia disfrutatzen jarraitzen. Aizue, Maialen eta Inigo, nolakoa da zuen ametsetako Donostia? Nire ametsetako Donostia da guztiok errespetatzen dugun Donostia. Empatia handiko Donostia, eta, bueno, balore hauek txikitatik, ez, erakusten dizkigun Donostia. Honekin, nik uste dut, hiri solidario bat, hiri garbi bat, gustora bizitzeko hiria, eta, bueno, empatia honek ere emango liguke ere, etxe bizitza ez, aksesibleago bat Donostiarrentzat, eta Donostian bizitzea ez, erabakitzen duenarentzat. Inigo? Bueno, pixka bat Maialenek esaten duen bezala ez, azkenean denok elkarrekin bizializatea, denen artean disfrutatzea, eta bueno, bai nire kasuan esango nuke elbarritasunarekin ez, ea pixkat gizartean pixkat hobetzen den, ez, gure egoera, eta bueno, hobetzen dijoa, hori horrela da, baina bueno, oraindik zer geratzen zaigu. Ze falta da, Inigo? Sensibilidadea falta zaigu, edo? Bai, egia da, jende gutxitan dela, azkenean gehiengoak saiatzen dela laguntzen eta zure egoera ulertzen, baina badauden batzuetan momentu deserosoak, ez, eta ez dirala gustoko inorrentzako. Hortxe dago, azpimarratua, badaude momentu deserosoak, Inigo. Paris? Espero dut baiet. Hor saiatuko gera ez, Parisen egoten, hortan ja lanean jarria. Paris eta tarteko guztia, ondo joan dadila, eskerrik asko, Maialen Txorraut eta Inigo Llopis. Estuve moviendo por las zonas que están de moda y quedé deslumbrado por el brillo de esas drogas y por las luces de ciudad. Pero vengo arrepentido para decirte que te quiero. Dile a tus padres que me quedo en estas calles que llevo dentro. Te juro que esta vez despierto. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. Te juro que no pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. No voy a ir más al centro, Rafa Berrío, y memorian Rafa Berrío, el poeta y cascallu muy querido que nos dejó hace poco.
Donostia, aukeren hiria. Aukera asko dituelako eta gutxik bezala, itsasoa eta mendia. Antigualekoa eta gaurkoa, zaharra eta berria. Hiru txulo, hiru txontxor, Igeldo Urgul eta Ulia, denen testigu. San Telmo Museoa eta Tabakalaren arteko solasen testigu, edo Kursala eta Victoria Eugeniaren eskuematearen testigu. Donostia aukeren hiria, etorkizuneko gazteek aukera asko izan ditzaten. Somos ciudad y seguimos haciendo ciudad, trazando nuevos espacios y vamos a imaginarlos con dos arquitectos. Con nosotros, Aizpe Lazcano y Pablo de la Hoz. Arratsaldeon bioi. La ciudad, la próxima década, va a tener una transformación impresionante, empezando por el infierno, siguiendo por las playas de vías de Easo, la ribera del Urumea, me estoy acordando de los cuarteles de Loyola. Bueno, un reto, una gran oportunidad y seguro que algunos peligros. ¿Cómo veis todo esto? Bueno, realmente es un reto, pero el vídeo de La Icastola con la niña deseando una ciudad eléctrica, ¿no?, dice mucho y bueno, es algo que tenemos que buscar, una limpieza en todos los sentidos, limpieza ambiental, limpieza paisajística, ¿no? Entonces, es verdad que Donosti es una ciudad preciosa, que a los donostiarras nos encanta y estamos enamorados, pero los nuevos retos o las nuevas urbanizaciones tienen que responder a nuevos deseos y nuevas necesidades. Entonces, los modelos que se han llevado hasta ahora están obsoletos y no se pueden repetir. Yo, en ese sentido, hablo de mezcla de usos, de movilidad, de que tiene que ser una ciudad o unas zonas o unos nuevos lugares en los que el paisaje está presente, en los que el caminar debe ser lo principal, la comunicación debe ser muy sencilla y no tiene que ser siempre necesario coger el coche. Eso es lo que el reto más importante, ¿no? Lo que nos ha traído hasta ahora el urbanismo son zonificaciones, polígonos que a partir de las 6 de la tarde están vacíos. Eso no puede ocurrir. A partir de ahora, y la pandemia nos ha enseñado mucho en ese sentido, tenemos que poder ir caminando, podemos tener que poder teletrabajar, la normativa tiene que ser flexible para que así lo sea. Tenemos que tener espacios exteriores en casa, terrazas, y eso la ciudad ya lo está haciendo. Espero que la gente de urbanismo te esté escuchando, Pablo. Grandes retos, grandes oportunidades. O sea, yo creo que ahora mismo todas las ciudades están ante un gran reto que es la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad no solo enfocada como una cosa como ambiental, no solo como una eficiencia energética, sino como una cosa integral, ¿no? Y en pensar una ciudad, al final, centrada en las personas, que sea amable y que la gente quiera su ciudad, ¿no? Un poco lo que ha pasado con Donostia hasta ahora, ¿no? El gran riesgo que tenemos es caer en la ciudad genérica, en una ciudad que cumple las condiciones funcionales de conexión, de metros cuadrados, etcétera, pero que la gente no quiera, ¿no? Y estamos en una ciudad que se ha construido de una manera muy radical. Donosti tiene una relación con la naturaleza y con la geografía absolutamente espectacular. Entonces, los nuevos desarrollos tienen que sacar partido de dónde están, de ver dónde se va a hacer y cuáles son las oportunidades concretas que tienen en esa zona y saber explotarlos de una manera tan ambiciosa como fueron en la época en la que se realizó Donostia, ¿no?, por primera vez. Se realizó el ensanche, por ejemplo, ¿no?, que es un modelo en todo el mundo, ¿no? ¿Seremos capaces de hacerlo así de bien en la ribera del Urumea, por ejemplo? Ese es el mayor reto es ese, ¿no?, la ribera del Urumea, ese entorno tan natural que, bueno, cada vez se está haciendo mejor, pero no podemos hacer que haya vías rápidas entre viviendas y río. No podemos hacer que cuando estás navegando el río veas unos acabados urbanos, ¿no? O sea, es lo mismo, tendrías que mirar de la ciudad al paisaje de la misma forma que miras del paisaje a la ciudad. Tiene que haber ahí un trabajo importante de paisajismo. Urbanismo ya se entiende como paisajismo, ¿no? Sí. Como unos entornos que tienen que ser mucho más verdes, que parece que no, pero las islas de calor van a llegar y tenemos que ir amortiguándolas.
tiene que haber suelos drenantes, tiene que haber un equilibrio de sostenibilidad no solo del aire, sino también del subsuelo. Todo eso hay que trabajarlo y hay que tenerlo muy en cuenta desde ya, si no ya vamos tarde. Tenéis ciudades de referencia. Gurutze Linazaso nos ha hablado de Edimburgo en el mundo de las biociencias, también en el mundo de la cultura, lo podríamos decir. Para vosotros... Yo creo que lo que tenemos que hacer es, tenemos que mirar un poco hacia el norte. En los últimos 10-15 años ha habido una transformación muy importante en muchas ciudades de Europa y tenemos que ser capaces incluso de mirar a ciudades que, aunque son mucho más grandes que nosotros, pues Ámsterdam o París, etcétera, pero aplicando una conversión de escala, aprender de lo que ha sucedido en estas ciudades, ¿no? En los últimos 10-15 años hay un modelo nuevo de ciudad en Europa y podemos aprender mucho de ello. Aizpe Lazkano, nolakoa da zure ametsetako hiria? Bueno, Bi hitzetan. Oso jasangarria eta baita ere anitza. Pablo de la Hoz, ¿cómo es la ciudad que tú quieres? Pues una ciudad diversa, una ciudad policéntrica con muchos puntos de interés en la ciudad y una ciudad que la gente sigue queriendo y sigue amando. Pablo de la Hoz, Aizpe Lazkano. Eskerrik asko. Benetan. Aspiramos. Jarraitzea gustatuko litzaidake eta horretarako hiriko eta lurraldeko beste gainontzeko agenteekin elkarrekin kolaboratzen jarraitu beharko genduke gaur egungo erronkak benetako aukera bihurtu daitezen. En el 2030 me imagino muy digitalizado, con una venta online y ofreciendo el comercio experiencias muy personales. Nire ustez, erronka nagusiena hezkuntzan dago, ez? Nire garaian sukaldari izatea ez zegoen ondo ikusita, eta orain oso dignifikatua dagoen lanbide bat da, ez? Eta lehen sektoreko lanbideak ere balorizatu egin behar ditugu eta txikitatik hasi behar gea hori egiten, ez? Gero saiatzeko gizarte hau hobetzen. Hiri gaztea, mugimendu askorekin, oso dinamikoa, aktibitate askorekin eta gero ere bizitza ohitura oso osasungarrekin, bai janari aldetik, kirola aldetik, kirola oso eskuragarri egotea, edozein momentutan kirola praktikatzen jarraitzeko. Yo me imagino una ciudad joven, una ciudad que precisamente porque ha sabido hacer sus deberes resulta atractiva en el plano internacional, enraizada en sus valores como Euskal Hiria, pero abierta, como digo, al mundo y siendo referente en las nuevas tecnologías y en el campo que nos ocupa de terapias avanzadas, referencia para todos los pacientes en un sitio donde realmente pueden adquirir o pueden recibir este tipo de tratamientos. Donostian, azken hamarkadan aurrerapen esanguratsuak eman dira zientziaren eta berrikuntzaren arloan, eta uste dut gaur egun lasai esan dezakegula Donostia badela zientzia hiria, ez? Eta aurrerapen hauek ondo errotzeko eta urrats berriak emateko beharrezkoa da Donostian zientzian lan egiten dugun eragile ezberdinen arteak sinergiak bultzatzea. Mi expectativa desde nuestro punto de vista es que Donostia sea una ciudad atractiva desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de desarrollo de talento, desde el punto de vista de medio ambiente, que se consiga ser un ejemplo de trabajo de medio ambiente donde está integrado el medio ambiente con las personas y luego desde el punto de vista también cultural, de atractivo de ciudad para que las personas que estén aquí también quieran vivir, desarrollar su carrera profesional y sea un modelo también para otras ciudades. El eje Biarritz-Donostia desempeñará un papel esencial en los próximos años, en particular con las nuevas perspectivas de movilidad que ofrece el desarrollo de las líneas ferroviarias. Tendremos que imaginar las conexiones del futuro entre Biarritz y Donostia y más allá. Y estamos ya en la plaza de liderazgo, liderazgo entendido como búsqueda de la excelencia y del trabajo bien hecho, incluso en el mundo empresarial, porque Donostia también es industria, es empresa, es taller, es ingeniería, desde el polígono 27, Herrera, Zuaizti, Miramón, hasta el futuro polígono de Eskusaitzeta, una de las apuestas de la ciudad
por mantener y reforzar su sector industrial. Un liderazgo que crece haciendo crecer. Y de liderazgo sabe mucho una persona que pasea muy rápido y mucho por Donosti y se ha recorrido el mundo muchísimas veces. Andrés Arizkorreta, presidente de CAF. Arratsaldeon, Andrés. Arratsaldeon. Nola ikusten duzu Donostia zure paseo horietan? Bueno, ikusten dut kanpotik ikusten den bezala, oso polita eta oso nik uste dut atsegina, eta nik uste dut lehen esan duzuna jasangarria eta, bueno, bizitzeko modukoa. Eta etorkizuna, ¿hacia dónde te gustaría que evolucionara la ciudad? Bueno, yo creo que lo han explicado muy bien Gurutz y Mayalen y Íñigo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Quisiera recalcar algo que también acabo de oír ahora a Aran, del DIPC. A mí me gustaría que fuéramos reconocidos como ciudad de la ciencia, como ciudad de la innovación, como ciudad de la tecnología, porque no nos ven así desde fuera. No nos ven así desde fuera. Y si me permitís os voy a contar algo que me ha pasado por la semana pasada. La semana pasada yo estaba en Suecia. Allí tenemos, pues bueno, mucha gente y tenemos proyectos, etc. Había una visita oficial y fui invitado a una cena de estas de protocolo y una cena oficial. En esa cena me sentaron en una mesa con 5 personas. 3 eran suecos y 2 no eran suecos. Me preguntan, ¿zu nongoa zea? Donostikoa, San Sebastián, Basque Country. ¿Quiénes eran los 3 suecos? Uno era una señora que era la directora de un museo relevante en Estocolmo. Otro era el director de un centro de investigación de movilidad y profesor universitario. Y el tercero era un industrial. Los 3 dijeron, sí, conocemos San Sebastián. Primer punto. Los 3 habían estado en San Sebastián. Y la siguiente palabra que dijeron los 3, pinchos. Hombre, perfecto. Y yo, un reconocimiento a todos los cocineros, los que hacen pinchos, estupendo. Pero me da un poco pena que la primera cosa que aparezca en muchos sitios, porque nos conocen en muchos sitios, es por el tema de la gastronomía, que está muy bien. Pero tenemos un DIPC, como acabamos de verlo, tenemos muchos centros tecnológicos, como acabas de comentar, en Miramón, en Zuaizti, y queremos ser la ciudad de la ciencia, queremos ser la ciudad de la innovación, y bueno, de acuerdo, y queremos ser la ciudad de los pinchos. Pero primero toda esa primera parte, porque uno de los aspectos que yo quiero recalcar es que si queremos una ciudad abierta, dinámica, con alto nivel de vida, con capacidad para hacer deporte, etcétera, tenemos que mantener un nivel de vida alto que solo lo puede dar a través del desarrollo del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia y de la innovación. ¿Qué puede ocurrir? Que claro, que tenemos un DIPC, que es Donostia International Physics Center, que organiza un congreso que vienen aquí 10 premios Nobel y que de eso hablamos poco. Donostia, perdona Andrés, también es la capital de un territorio muy industrial. Sí. ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Se puede mejorar esa relación? Todo se puede mejorar, pero yo creo que la gran relevancia de la industria guipuzcoana y vasca en general es que mira hacia afuera, que es internacional, y que entonces eso supone que hay muchísimas oportunidades de conexión y de contacto entre la industria y la... Claro, lo que ocurre es que no solo nosotros, sino todo el territorio y todo el tejido industrial estamos saliendo fuera, no solo nosotros, todo el mundo, muchísimos están saliendo fuera, y eso supone que vamos fuera, pero que traemos mucha gente aquí, y que la mayoría de la gente que viene a ver, en nuestro caso, los trenes a Beasain, estos están aquí, están en Donosti, conocen Donosti. Hay un caso muy concreto. Nosotros llevamos los últimos 6 años entregando trenes a los ferrocarriles holandeses. Hace muy poco celebramos un pequeño acto porque habíamos entregado el tren número 100. Fue una sorpresa que la mayoría de los que habían estado en Donosti
con ocasión del tema de los trenes, todos no, pero la mayoría, habían vuelto con sus familias, con sus amigos a Donosti. Es algo que efectivamente Donosti tiene que estar abierta, porque esa realidad industrial tiene que mirarse con una realidad que no la tiene en parte, a pesar de todo lo que habíamos comentado. La industria está fundamentalmente en el territorio, pero tiene que haber puertas abiertas, porque efectivamente no se nos conoce en el mundo como Donosti a la hora de vender. Oye, Andrés, y a la hora de vender trenes, ¿la marca Donosti San Sebastián te ha funcionado o no? No. No. No, pero también te digo, y si me dejas, tampoco me ha funcionado la marca Guipúzcoa, tampoco me ha funcionado la marca Beasain, ni Goierri, ni Basque Highlands, como le llaman ahora, tampoco. Pero sí ha funcionado la marca Basque Country, porque Basque Country sí es conocido en el mundo, porque sí somos conocidos como un territorio industrial, con un territorio de una tradición de hacer cosas. Eso sí se conoce. Y, por ejemplo, ayer, por ejemplo, la marca Basque Country ha tenido un apoyo sensacional en un artículo en el Financial Times en el que Martin Wolf, el gurú de los comentaristas del Financial Times, ha escrito un artículo que recomiendo a todo el mundo descargarlo hoy y leerlo. Es realmente un chute para la marca Basque Country que no se había conocido en el mundo, que, por cierto, con datos de un instituto de Donosti, el Instituto Vasco de Competitividad Orquestra. Eso es lo que tenemos que potenciar. Por eso nos tienen que conocer en Europa, por eso nos tienen que conocer en el mundo, además de los pinchos, que viene muy bien, no estoy en contra. Andrés, que quede claro. ¿Qué tenemos que hacer para no perder el tren? El tren no lo perdemos, el tren está bien amarrado, ¿no? El tren está bien amarrado, está bien encarrilado. Hay que terminar aquí la estación, hacer que ya lleguen por arriba y por abajo, como ha dicho creo que era la alcaldesa de Biarritz. Hombre, en fin, hay mucho trabajo ahí, que trabajen con las infraestructuras, que los trenes están preparados. Andrés Arizkorreta. ¿Te parece? Andrés Arizkorreta, eskerrik asko. Liderazgo garbi bat, Andrés Arizkorretaena. Eta lidergoa aitortua zaigu, aurreko mantala jantzita sukaldean. Hori bai, liderazgoa lortzea kosta egiten da, baina eusteak lanak ematen ditu. Entzun ondo, Andoni Luis Adurizen gogoeta eta abisua. Bueno, los retos a 10-15 años que se plantea Donosti pues no son menores, ¿no? Un mundo muy competitivo, un mundo tremendamente cada vez más estrecho, que va a requerir, pues bueno, no quitar el pie del acelerador. Siempre se han hecho las cosas muy bien, hemos sido atractivos. Yo creo que somos atractivos también en relación a la escala que tenemos, Y luego no nos podemos olvidar que también en ese mundo interconectado lo que pasa en los alrededores también nos beneficia. Donosti ha convivido seguramente con las mejores décadas de la gastronomía francesa y con todo hemos sido capaces de, un poco a la sombra de ese poderío, ¿no? Que tiene un París o como tenía, no sé, lo que es un país como Francia, ¿no? Oye, conseguíamos que la gente viniese de otros lugares del mundo. Entonces eso quiere decir que también hay espacio cuando las cosas se hacen bien, por encima de jerarquías, ¿no? o de cosas de este tipo. Tenemos un problema que a mí me preocupa y es cuando hemos visto cómo llegaba gente en el momento que ha desaparecido la violencia. El turismo es muy miedoso, ¿no? Y en el momento que hemos visto en los últimos años cómo ha llegado muchísima gente, ha habido, bueno, sectores que se han relajado. Y me refiero a muchos locales que es verdad que han mermado la calidad de su oferta. Esto quizás es lo que a mí más me preocupa, sobre todo porque en el momento que haces mella sobre un patrimonio, sobre una imagen que has creado a lo largo de mucho tiempo, pues la voz se corre muy rápido y cuesta mucho remontar. Y de hecho lo hemos visto en otras ciudades que han perdido turismo y luego
Eso no hay manera de recuperarlo. Al final, lo que es la cocina, la gastronomía, siempre es reflejo de la sociedad. Lo ha sido históricamente antes y lo sigue siendo hoy día, ¿no? Entonces la pregunta sería cómo somos como sociedad, y entonces entenderemos que la gastronomía realmente está muy próxima, ¿no? Funciona mucho lo genuino, lo que es de verdad. Y nosotros de cara al mundo no hemos tenido que inventarnos demasiado. O sea, es decir, simplemente hemos mostrado lo que teníamos. Y lo que tenemos es muy valioso, ¿no? Si no lo estropeamos, vamos. Yo no me centraría tan solo en tratar de intuir qué tendencias se van a imponer, sino yo crearía las tendencias. Sería mucho más ambicioso, porque no vamos a ser creadores de tendencias, ¿no? Hay otras ciudades, pongamos por ejemplo Copenhague, ¿no? Que se han puesto muy en el foco porque ha habido restaurantes que lo están haciendo francamente bien, y hay como un relevo generacional con gente nueva muy brillante, ¿no? ¿Eso nosotros lo tenemos? Bueno, lo tenemos a la escala un poco de lo que somos, ¿no? Somos al final, Donostia es una ciudad de 200.000 habitantes. No podemos competir con ciudades de millones de habitantes, ni con países que tienen cientos de millones de habitantes, ¿no? A nosotros nos interesa es que la gastronomía, en términos generales, tenga buena salud. Si tiene buena salud y funcionan las cosas en los países nórdicos, por un ejemplo, conseguiremos que muchas de ese público se interese por lo que estamos haciendo aquí, y son potencialmente clientes nuestros. O sea, y es que la competencia mayor la tenemos frente a nosotros mismos. Es decir, tenemos que intentar seguir haciéndolo lo mejor posible. Si en ese sentido no fallamos, tendremos un recorrido largo, porque cosas interesantes tenemos. Y luego no nos podemos tampoco olvidar de que hemos sido pioneros a la hora de montar un Basque Culinary Center, que en el fondo también está levantando, es un elemento más que incita a venir a visitarnos, ¿no? Creo que en el fondo lo que nosotros tenemos es pues muchos atractivos. Tenemos una cocina tradicional interesante, enclavada en una de las culturas más antiguas de Europa. Esto siempre es muy atractivo. Es verdad que las contamos una y otra vez, pero las sociedades gastronómicas, los pinchos, diferentes formas de comer, las sidrerías, pues al final no hay tantos lugares en el mundo que tengan una oferta así, ¿no? Tan específica y tan particular y única, tan propia, ¿no? Entonces, bueno, yo sí insisto, si apostamos por la calidad, no nos olvidamos de todo esto, y luego dejamos que ideas nuevas, frescas, de gente joven, pues se vayan acomodando dentro de toda esta oferta, pues yo creo que seríamos muy interesantes. Vamos a tener futuro sin lugar a dudas, siempre que seamos genuinos. How many rooms does your studio apartment have? What if you... Estas casas son vanguardia en este momento. Estamos en vanguardia. Son las casas robóticas transformables, casas que sacan partido de todo el espacio disponible en todo momento, ofreciendo todas las posibilidades. Hori enpresa que egiten ditu etxe hauek, Bostonen MIT sortu zuen enpresa hau, orain New Yorken bizi den mutil gazte honek. 27 milioi dolar inbertitu dituzte funts ezberdinek enpresa honetan. Hori enpresan eta Ikearekin jada lanean hasita daude. Asier Larrea, New York. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Jaime, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. ¿Cómo os va en la empresa Hori? Pues lo primero, un placer estar aquí como donostiarra. Ya ha llovido desde que nos conociésemos, Jaime, hace años, y 4 ingenieros y un arquitecto empezásemos Hori en Boston, con 2 donostiarras, yo mismo y Iván a Casadevante. Y bueno, lo bonito de todo esto es que esto ya no es ciencia ficción, esto ya no es magia. No sé si veis detrás mío, pero esto es mi casa, esto es mi habitación. Y bueno, ahora ya vemos estas tecnologías y estos productos transformables robóticos en cientos de apartamentos en Estados Unidos, más de 25 ciudades, y lo más, digamos, bonito es que ya hay miles de apartamentos que están planificados en los próximos 1, 2, 3 años para instalarse en el país aquí. Asier, esto
esto es alucinante, ver tu casa moviéndose. La verdad es que es algo totalmente diferente. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves Donostia desde la distancia, desde Brooklyn, donde estás? Pues se dice pronto, pero llevo ya 10 años en Estados Unidos. Y lo que sí he visto es un contraste muy grande. Cuando llegué a Estados Unidos en Boston, la verdad es que nadie conocía Donostia. O sea, muy poca gente, cuando sacaba yo el orgullo donostiara, muy poca gente conocía. Lo que sí he notado en los últimos 10 años es que ahora muchísima gente conoce Donostia. Eso sí, hay un reto y conecta un poco con lo que decía Andrés, ¿no? Que lo que escucho es qué bonito es, qué bien se come, me gustaría jubilarme allí, pero obviamente yo creo que queremos ser más que eso, ¿no? Y yo creo que ese reto lo veo también con la gente joven, ¿no? Gente entre 30 y 40 años, gente brillante que ha estado en los mejores centros de innovación del mundo, y la gran mayoría de esa gente que conozco al final ven el volver como un paso adelante personal, pero lo ven desgraciadamente como un paso atrás profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo atraemos el talento? Pues yo creo que a mí me hace muchas veces gracia, ¿no? Porque creo que muchas veces al que está fuera lo valoramos más cuando está fuera que cuando vuelve. Y yo creo que a esta gente hay que traerla a liderar, hay que traerla a mandar, no simplemente a acompañar, ¿no? Y esto, por cierto, es algo que no lo digo yo, esto se lo escucho mucho a mi aitá, José Luis Larrea, que muchos ahí conoceréis, que precisamente sabe mucho más de liderar y sabe mucho de liderar y de mandar, pero necesitamos, yo creo, más gente de esa generación como la suya, que se dé cuenta de esto, ¿no? Y necesitamos, yo creo, en posiciones de influencia, más gente que entienda este nuevo mundo, que entienda, que sean nativos de este nuevo mundo al que vamos, porque yo creo que la experiencia y la veteranía es obviamente importante, pero hay una frase del inversor Vinod Khosla, que es un inversor muy famoso en Silicon Valley, que dice que los expertos son expertos en una versión antigua del mundo, ¿no? Y eso al final a veces nos nubla la vista y la visión. Asier, lo has dejado muy claro. ¿Cómo es la ciudad del futuro, la Donostia que imaginas? Bueno, yo cuando pienso en cosas como Aukeren, Iría, ¿no? Ciudad de las oportunidades, pues me gusta buscar inspiración, ¿no? Y obviamente la ciudad de las oportunidades por antonomasia es Nueva York. Entonces, obviamente no creo que tengamos que ser Nueva York, ni debemos aspirar a ello, pero sí creo que podemos buscar inspiraciones, ¿no? Yo al final he hecho mucho trabajo en MIT en la innovación y el progreso en las ciudades, ¿no? Y una cosa que sí descubrimos es que hay una correlación con dos factores. Un factor es la densidad y el otro es la diversidad, cuando pensamos en innovación y progreso. La densidad me refiero a que cuanta más densidad de gente en un núcleo urbano, al final más colisiones o más interacciones va a haber que generen nuevas ideas. Cuanta más diversidad de orígenes y culturas, más riqueza de ideas va a haber. Claro, hay un reto, ¿no? Que esto nos da miedo. Y es decir, el reto es cómo conseguir las cosas buenas que vienen con la densidad y la diversidad sin los inconvenientes que podemos ver de cosas como la densidad y la diversidad, ¿no? Entonces es una cosa clave. La otra cosa que me gustaría decir, ya que he hablado del talento antes, es que hay que cambiar, yo creo, me gustaría que cambiásemos el relato sobre el talento. El talento no se fuga, el talento no se atrapa, el talento no se retiene. Al talento hay que dejarle fluir. Al talento, al final, se tiene que mover y lo que tenemos que ser es una parada para ese talento, no una prisión. Y obviamente lo importante ahí es que haya una balanza, ¿no? Que entre tanto talento como salga y que tengamos ese flujo y seamos una parada para el talento. Donostia como parada para el talento. Asier, ¿van a llegar esas casas robóticas a Donostia? Soluciones como estas llegarán. No tengo la bola de cristal para decir cuándo exactamente, pero la razón por la que llegarán es porque Ori al final es un ejemplo de cambio de paradigma, ¿no? De cómo resolver retos grandes, en este caso cosas como la densidad, pero resolverlos de manera que cambiamos un poco la perspectiva, el paradigma, cambiamos la manera de mirar el problema, ¿no? Al final, ¿cómo podemos hacer que la densidad no tenga que acarrear no tener un espacio funcional o que no tenga que significar que vivimos en un micropiso que nadie quiere vivir? ¿Qué pasaría un poco si cambiásemos un poco la pregunta, ¿no? Hay una de mi frase favorita de todos los tiempos es un físico, filósofo llamado Jorge Wagensberg, que algunos conoceréis allí, que decía que cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución.
Entonces, cuando pensamos en ideas como esta, al final lo que estamos intentando demostrar es que no necesitamos tanto espacio como el que pensamos que necesitamos. Y cuando cambias el paradigma así, todo es posible. Y por eso yo creo que estas ideas seguramente llegarán. Ideak eta etxeak ere ikusiko ditugu Donostian. Asier, amaitzeko y terminando, si tuvieras que dar algún consejo a los jóvenes de la ciudad, de Donostia San Sebastián, ¿cuál de todos tus consejos se lo dirías, se lo darías? ¿El del abrazo del fracaso o el de literar o el de...? Bueno, a mí no me suele gustar dar muchos consejos porque al final esto de consejos vendo y para mí no tengo. Esto me lo preguntaron, como bien te referías, en una charla de Adegi hace no mucho, ¿no? Y para mí la clave es, lo primero a la gente joven, hay que enamorarse de un problema, de un reto, porque cuando consigues eso, al final los caminos te van a guiar, digamos, sea un programa de máster o un doctorado, una empresa, crear tu propia empresa, pero hay que enamorarse de un problema primero. Luego yo creo que al final hay que ir a donde estén los mejores en ese problema o en ese reto, sea Boston, sea China, sea Donosti, Usurbil, lo que sea. Y luego no hay que tener miedo a cambiar la pregunta, que decía antes, ¿no? Y ya por último, y yo creo que te referías a eso, el fracaso. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender de los americanos, que es el no tener miedo al fracaso. El fracaso hay que llevarlo como una medalla de honor. Al final el que tiene éxito, esto lo decía Churchill, ¿no? El tener éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso es donde tenemos que quitar ese miedo al fracaso, porque al final ahí es donde encontramos las grandes ideas, las grandes soluciones. Asier Larrea, eskerrik asko, txalo bero bat hemen Donostiatik, eta suerterik onena. Eskerrik asko. Agur. Abanguardia batzuk gauza berriak, hori etxeak. Abanguardia izan liteke betikoa, atzokoa, gaurkotzea. Gurekin orain, Karol Artxeli, Sara Zozaia, Xabier Agirre eta Goio Zibrean. Abanguardiako gure lau kideak. Karol. Hola. Hola. Pescadería de la Mona. ¿Bai? Espe. Sí. Brechan. ¿Cuánto ha cambiado la pescadería? El producto seguirá siendo bueno, imagino, Sí. pero ha evolucionado. Muchísimo. Bueno, hemos cambiado un montón. Desde tiempos de mi abuela, en el 38, cuando puso la pescadería en plena guerra civil, hasta ahora, pues fíjate, desde la manera en cómo se pedía el pescado, de la ubicación, los horarios, cómo se llevaba el pescado a casa en las cestas con la bolsa y el papel de periódico, a cómo se lleva ahora y bueno, pues todo, ¿no? Y sobre todo un poco la experiencia de la venta, de la compra. Porque antes, aunque fuimos muy pioneras también en poner el primer teléfono, que tenía 5 números solo, en aquel entonces la experiencia de la compra era física. El cliente, sobre todo las clientas, que en aquel entonces no había muchos clientes en la pescadería ni en el mercado, pues venían físicamente, venían lo que había y compraban. Bueno, pues ahora la experiencia puede ser así o también puede ser virtual. Nos hemos dado cuenta que mucha gente no puede venir al mercado pues, por sus horarios, por su situación de trabajo, lo que sea. Entonces lo que hemos hecho ha sido llevar el mercado a las casas, a la gente, a los trabajos, al móvil, al ordenador, y ahí está el mostrador nuestro de cada día. El cliente, la clienta ve lo que hay y elige y lo compra y se lo llevamos. Betikoa, baina abanguardia bihurtuta gaur egungo erara. Sara Zozaia, musikaria, tradizio handiko musikariekin lan egin du Sara Zozaiak, era guztietako estiloak nahaztu ditu. Nor da Sara Zozaia? Inglesez abesten du, euskaraz, gazteleraz, nor da Sara Zozaia? Bueno, Donostin jaiotako neska bat naiz, 85 jaio nintzen, eta musikaren munduan hasi nintzen txikitatik, esan dezun bezala artista dexenterekin egin den lan, horietako bat Benito Lertxundi berarekin ikasi dut gehien bat mundu honetako zailtasuna, eta baitan ikuste dut berak erakutsi zidan horrekin nire bakarkako bidea hasi nuen, bakarlari bezala, musikari bezala, eta horretan ari naiz konstantziarekin eta, bueno... Era guztietako musika estiloak nahazten dituzu, elektronikoa, tradizionala,
Bai, pixka bat, nik uste dut musika estiloka desberdintzea, egin daiteke, baina ez zait iruditzen oraingo agian aukera onena dela, ez? Nik uste dut musikak esentzia begiratu behar zaiola eta estiloa da pixka bat momentuan ze errementa erabiltzen dituzun. Alde hortatik errementa asko dezkagu orain eta horretan ari gara. Urrezko garaiba bizi du Euskal kantagintzak emakumezkoen arloan eta ondo gogoan hartu Sara Zozaiaren izena, disko luzea gainera, bidean da. Atzo, gaur eta bihar, Juantxo ogitartekoak. Urteak dira, belaunaldiz belaunaldi, Juantxo tabernan denok dastatu ditugu patata tortilla ogitartekoak edo kalamare ogitartekoak. Atzo, gaur eta bihar. Zein da sekretua horrela segitzeko, Xabier Agirre? Bueno, ez dakit, nik uste, formula bat izan zen, noin dela 75 urte asmatu zena ez, bokadilloak ematea, Donostiako Alde Zaharrean, eta pixkat helburua izan dana azken urtebetan da funtzionatzen duna mantentzea, ez? Eta nortasun hori mantentzea. Egonda bolada bat turismoarekin eta gastronomiaren aldaketa handiak eman diranak, eta guk garbi ikusi dugu nolaiteren Donostiar nortasun hori mantentzeko modu bat zala ondo egiten genekina egiten jarraitzea. Eta pixkat gure helburu hori izan da, ez? Bokadioa funtzionatzen dute, jendeak eskertzen du, behaiekin gaude, behaintzako lan egiten dugu, eta ikusi horrek funtzionatzen duela, hori jarraitzea izan dugu. Belaunaldi askori eman diozu jaten, etxekoei eta bisitariek ere oso ondo hartu dituzte zuen ogitartekoak, ez? Bai, askot, nik gurasoak ezagutu nituen barraren atzean, orain ni nago barraren atzean, da nik neuronek ere ikusi ditut orain aitorak diranak beraien bilobekin lehenago etortzen, ez? Bakoitza bere semearekin, horrek bere semearekin, eta ikusten da... Asko aldatu da Donostia, barraren atzean, egia esan, oso toki privilegiatua daukazu, Donostiaren aldaketa ikusteko. Bai, nik hiru aldaketa nagusi ikusi ditut, ez? Lehenengoa da turismoaren eragina, hau da, kanpotarrak geroz eta gehiago etortzen ari dira hirira. Bigarrena litzateke, eta igual komentatu nahiko nuke, euskararen erabilera, badago geroz eta jende gehiago euskaraz dakiena, baina bezeren artean euskara geroz eta gutxiago entzuten da. Eta hor badago erronka berezi bat, ez? Euskara nola publikoa egin edo kalera nola eraman euskara erabilera. Ia jende guztiak Donostin daki dagoeneko euskara, baina erabiltzearena beste kontu bada. Eta azkenengoa, eta pixkat etorkizunera begira, iruditzen zait aldatzen ari da Donostiarraren modeloa. Hau da, ez da modelo txuri kaukasik hori, ja obsoletoago oraingoa, dibertsoagoa da, anitzagoa da Donostiar berria. Eta hori izango da, nola aitere Donostia representatuko guna hurrengo urteetan. Eta nik uste oso momentu polita dela, ez? Jatorri desberdinetako Donostiarrak daudelako hemen. Goyo Cibrián, de Cibrián Gallery, nos habéis pasado además de la calle Hernani, ahora a la calle José María Soroa en Gros. ¿Hay mercado para el arte contemporáneo? Hay, poco, pero hay. Poco, pero hay. Poco, pero hay. Pero tú sigues con esa apuesta de trabajar el mercado y el sistema del arte contemporáneo en la ciudad de Donostia San Sebastián. Sí, bueno, yo era ajeno hasta hace 5 años al arte contemporáneo, por una casualidad me enganchó, cada día me engancha más y me parece un acto súper generoso por parte de los artistas y además la relación que tiene con el presente, que está muy relacionado con lo que estamos hablando aquí, es basarse en el pasado y mirar siempre hacia el futuro. Eso me parece una cosa fascinante. Entonces, para mí... no tener eso cubierto aquí me generó la necesidad de yo mismo empezar a impulsarlo. Y bueno, y hasta aquí he llegado de momento. Espero poder seguir dando más contenido a la ciudad, pero bueno, me parece que es una cosa súper estimulante. Y bueno, me preguntabas por si hay mercado o no, que me he ido un poco de la pregunta. Aquí no hay tanto, a nivel nacional sí que hay. Se trabaja de una manera un poco introspectiva, que es un poco de lo que nosotros nos intentamos distanciar. Buscamos un poquito más el mercado internacional, que hay mucho más movimiento. Y bueno, trabajamos con lo local, pero también con lo internacional. Si eso responde a tu pregunta, no sé. Pero... Por supuesto, lo has dejado muy claro. A los cuatro, y no quisiera tener a todos nuestros invitados durante mucho tiempo aquí, mirando a futuro, ¿algún tema que querráis subrayar en este momento?
Bueno, para mí es importante estar abierto al mundo en todos los sentidos, pero a la vez intentar mantener un poco la esencia, la cultura, nuestra identidad, ¿no? Que es lo que nos hace un poco distintos. Y siempre con la idea de mirar hacia adelante, con esos proyectos tecnológicos importantes, con gente como Asier Larrea, que para que ellos este sitio sea una parada en su camino y cuanto más larga sea esa parada, pues mejor, ¿no? Pero una ciudad con vistas, sin olvidarnos de dónde venimos, pero con vistas a futuro también. Carol. Pues mira, yo sueño con una ciudad que recupere y que fomente el pequeño comercio, como comerciante, que desaparezcan o se minimicen estos mastodontes que tenemos en el centro de la ciudad, esas grandes superficies, si tienen que estar, que estén, pero más pequeñas y que no ocupen estos espacios emblemáticos, ¿no? Para que el comercio de Donostiarra lo podamos recuperar. Y sueño también con un relevo generacional de comercio de calidad, con una formación para la gente que trabaja en el comercio, porque creo que es necesaria y que es un debe grande. Goyo Cibrián. Bueno, yo un poco en la línea de la parada, que me parece un concepto muy interesante, a mí me gustaría que fuera una ciudad más receptora y no tan emisora. Yo siento que a veces es muy introspectivo. Es importante mirarte con el pasado, pero creo que es más importante compararte con otros, o sea, no con quién has sido, sino con qué están siendo otros. Entonces creo que falta un poco de eso y si vamos por esa fórmula es posible que esa ciudad se convierta en una parada para gente de fuera, que al final va a nutrir nuestro contexto y lo va a hacer más competitivo. Musikaren escena, la escena musical de Donostia San Sebastián. Siguiendo Sara. con la parada, entre otras cosas, pero sí que creo que Donosti, con el tamaño que tiene, creo que se está convirtiendo de alguna manera en una parada en las giras internacionales muy importante. Y creo que sería muy interesante poder mantener esto, que sea esta parada en todas las giras, y para eso creo que a futuro se podría trabajar mucho la alianza de lo privado con lo público. Creo que falta un espacio, como puede haber en Rotterdam el Worm, un espacio donde se trabaje tanto lo artístico de aquí como sea parada de lo que viene. Y creo que para que eso se mantenga, la música es deficitario desde el principio y nos falta esa seguridad para poder hacerlo. Y creo que eso se conseguiría con una alianza. Parada, no solo para el tren, sino para el talento. Va a ser un poco la palabra que se nos va a quedar. Sara Zuzaia, Goyo Cibrián, Karol Artxeli eta Xabier Agirre. Benetan. Vanguardia, eskerrik asko. Edozein gizarteren bilakaeran hiriak gero eta garrantzi gehiago dute. Hiriak eta bere inguruak biztanlengoaren ardatz nagusi bilakatzen dira pertsonen ongizatearen ikuspegitik. Hiriak bizitzeko eta lan egiteko guneak bihurtzen dira. Zentzu horretan, biztanleriak gizarte zibilaren ordezkarien bitartez, hiriaren etorkizunean hausnarketan parte hartzea beharrezkoa iruditzen zait. Kasu honetan, Donostiaren kasuan, prozesu irekia, partekatua eta egoki landua izan da. Tiene que ser una de las capitales europeas referentes en ciencia, tecnología e innovación y sobre todo uno de los hubs de excelencia en emprendimiento, en desarrollo científico y emprendimiento en sectores como la biotecnología y la salud, las nanotecnologías, la movilidad eléctrica y las tecnologías cuánticas. Eta bai nire ustez saiatu bergala batez ere kanpotik datozen ideia eta gauz berri guzti horiek nolabait barneratu eta formula horrekin saiatu Donosti poli bat ekartzea 2030erako edo 2040 edo 2050 batintzai. Mira, pues me encantaría que un gitano cantase en euskera dejaría de ser una flipada y que nos reconozcan por el mero hecho de ser vascos y de darle una nueva oportunidad al euskera fuera de Euskal Herria, que es lo que estamos intentando hacer. Gure ustetan erronka nagusia adinekoen menpekotasuna duten eta behar berezia dituzten pertsonen bizi proiektu esanguratsuak bermatzeko bideak eta konpromezuak hartzea da, zaintza ereduak berplanteatuz eta autonomia eta inguru seguruak sustatuaz. Yo Donosti no me lo imagino realmente muy diferente, pero sí habiendo detectado algunos puntos a cambiar, sean costumbres, sean formas de moverse, sean formas de relacionarse, que la conviertan en una ciudad ejemplar en muchísimas temáticas. Pero una de ellas, la que creo que puede ser estrella, sería la movilidad. Ikusten dut oso hiri jasangarria,
oso hiri interesgarria, eta jendia baita mapan edukitzea Donostia ez bakarrikan gure gastronomiarengatik, baizik eta baita gure jasangarritasunarengatik. Más allá de las fortalezas asignadas tradicionalmente, que son belleza, gastronomía, la mera mención a Donosti despierta en quien nos escucha algún tipo de chispa, de emoción, de vocación a lo vivido o a lo soñado en nuestra ciudad. Y esa unanimidad, esa emoción tan transversal que genera Donosti en todos los que no son de Donosti, es un privilegio de marca que tenemos que saber gestionar bien y tenemos que seguir estando a la altura de esa emoción. Aimar Bretosen ahots horrekin, orekara goaz, eta son más de 4.000 los investigadores que hay en Donostia San Sebastián y el 47% de los investigadores son mujeres. Amaia Zurutuza, directora científica de Grafenea, Kaixo, Arratsaldeon, y Ricardo Díez Muñoz, director de Donostia International Physics Center. Ongi etorri. No es una realidad muy conocida, ¿por qué? Que no es una realidad. Muy conocida la de la investigación. Sí, yo creo que sí. Yo quiero dar como un punto de vista un poco positivo. Yo creo que Donosti sí que es una ciudad de ciencia, se hace ciencia muy puntera. Como bien has dicho, hay 4.000 científicos, muchos de ellos vienen de países muy diferentes, de todo el mundo, y viven y trabajan en San Sebastián y publican en publicaciones, en revistas de alto impacto, desde aquí, desde Donosti. Desde el punto de vista de Grafenea, bueno, pues gracias a la infraestructura de I+D que hay en Donosti, pues Grafenea se fundó en San Sebastián. Si no, no hubiese sido así, hubiésemos estado en algún otro sitio, pero gracias a eso pues estamos en Donosti, trabajamos en la investigación del grafeno. Y ahí quería también decir una pequeña anécdota, pues sí que organizamos una conferencia que se hace anualmente alrededor de, bueno, en el tema del grafeno. Lo organizamos en San Sebastián en el 2018 y vinieron muchísimos científicos y la verdad es que la asistencia tuvimos que decir que no a la gente. Lo organizamos en el Cursal y como tenía un aforo limitado, pues tuvimos que decir que no y eso no había pasado anteriormente y esa conferencia llevaba organizándose unos 10 años. Lleváis muchos años trabajando en el tema. Ricardo, ¿podemos decir que Donostia es la ciudad de la ciencia? Yo creo que es una ciudad de ciencia, yo no estoy de acuerdo con Amaia. Creo que los números que tú has mencionado lo muestran, la actividad de los centros de investigación, la actividad de las empresas. Es verdad que puede haber todavía quizás algunos suecos que puedan estar, que conocen sobre todo la parte de los pinchos, pero yo creo que eso también es muy razonable porque al final la tradición que tenemos científica es relativamente reciente. Claro, llevamos solamente 20, 25 años haciendo ciencia cuando nos podemos comparar con instituciones que llevan siglos haciendo ciencia. Entonces, yo creo que es ciudad de ciencia, creo que en algunos campos científicos además es una referencia en ciencia, pero es verdad que esa idea todavía no ha calado tanto. Y sí me gustaría hacer un pequeño inciso también diciendo que no solamente yo creo que es una ciudad de ciencia, sino creo que es una ciudad también en la que hay ciencia en la ciudad. Es decir, yo creo que hay interés por parte de la ciudadanía en participar de lo que es el conocimiento científico, de entender cómo funciona la ciencia y eso yo creo que los centros de investigación que estamos aquí lo vemos enseguida en cuanto organizamos alguna actividad de divulgación. ¿Qué retos tenemos hacia el futuro? Amaia, Ricardo. Muchos. E Inamets. Desde el punto de vista de la empresa, igual, bueno, pues ha habido muchas iniciativas que han empezado en Donosti, pues gracias al ecosistema que teníamos, pero bueno, estaría bien que hubiese más, ¿no? Para poder ofrecer pues una calidad unos puestos de trabajo de calidad, mejorar la ciudad y un poquito eso. Ricardo. Sí, a ver, yo creo que tenemos algunos elementos que son muy positivos. O sea, primero, yo creo que tenemos un ecosistema potente y diverso, porque, bueno, pues porque hay muchos campos, se han mencionado biociencias, nanociencias, las tecnologías cuánticas, hay muchos campos en los que somos, yo creo que tenemos de verdad potencial. Para mí el principal reto, bueno, tenemos además un punto que yo creo que es importante, que es un apoyo continuado y sostenido durante muchos años de las instituciones, que se ha mencionado también anteriormente. Yo creo que son ciencias muy importantes, porque es el largo plazo, al final, lo que cuenta. O sea, no vale con una inversión puntual en un momento dado, sino que es el largo plazo. Y en cuanto a retos, yo creo que el principal, se ha mencionado también en otros entornos o en otros contextos aquí, es también el tamaño. Es decir, tenemos que ser conscientes pues, del cuál es el tamaño de nuestra ciudad y que la ciencia y la tecnología y el desarrollo empresarial al final es una actividad global. Entonces, claro,
los otros actores que están jugando pues tienen un tamaño muy distinto al nuestro. Y eso tenemos que ser conscientes y quizás sea un reto. Amaia, bitzetan, nolakoa da zure etorkizuneko Donostia, zure ametsetakoa? Ametsetakoa. Asko maite duten lan bat itxia albideratzen doztan hiri bat, eta Donostia bai da hori, itxasoa dokana, mendixa, eta ondo jaten dana, beraz, ezin dugu eixo eskatu. Ricardo, la ciudad que tú quieres. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas palabras que se han mencionado durante el día de hoy y hay muchas otras que aparecen en este fantástico plan estratégico, que es una ciudad sostenible, amable, inclusiva, abierta. Yo creo que todo eso es muy importante. Hay un concepto que a mí también me parece muy importante, que es el de la cohesión social, es decir, el que seamos una ciudad que no dejemos a nadie atrás, además de mantener la idiosincrasia propia de ciudad. Pero lo último que yo quisiera decir es, a mí ya desde una perspectiva personal, me gustaría que fuera una ciudad en que de verdad se concibiera la ciencia y el conocimiento en todos sus ámbitos, no solamente el científico, como un elemento muy importante de nuestra ciudad, como algo que permea en toda la ciudadanía, porque creo que al final eso es lo que nos va a hacer una sociedad y una ciudad más fuerte, una sociedad más justa y más libre, la verdad, libre de populismos. Ricardo Díez Muño eta Amaia Zurutuza, benetan eskerrik asko. Zuei. Eta iritsi gara gaurko saioaren amaiera aldera, harritxintxar asko jarri ditugu etorkizuneko bulebarrean. Harritxintxar asko etorkizunari begira eta denon aportazioekin, zuenak ere bai, eta estimatzekoa da, eta gehiago jarri beharko ditugu etorkizuneko bulebar horretan. Bulebarrean kioskoa da speaker cornerra, eta horra dator herriko etxetik alkate jauna, Eneko Goia. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko, Jaime. Luze joan zaigu, baina egia esan uste dut hemen entzun ditugunak merezi izan dutela. Azken finean, plan estrategiko bat egiterako orduan helburua izaten baita, ikuspegi anitzak entzuna izatea eta ikuspegi anitz guzti horiek bateratzeko saio hori egitea. Eta hiri honek gauza bat baldin badauka, dudarik gabe da, ikuspegi anitz batzutan gehitxo ere izaten dira eta hori zaila izaten da kudeatzea, ez? Baina aberastu egiten dute dudarik gabe gure hiria ekarpen guzti horiek. Gustatu zaizkit hemen entzun ditudan gogoeta asko, baina baita ere plan estrategikoa egiterakoan, entzun eta jasoa izan ditugun beste gogoeta asko ere, ez? Guztio daukagu dudarik gabe, buruan amesten dugun hiria, eta bakoitzak gurea izango dugu. Eta hor, tokatzen zaigu udal bezala, Donostiar bakoitzak buruan daukan irudio hori zein den batzea, gehiengo batek zer bilatzen duen asmatzea, ikustea, eta horri bide ematea, hori da gure ardura nagusiena. Eta horretaz gain, zalantzari gabe, baita aurrera begiratzea ere. Hauteskundeetaz haratago begiratzea. 2030 ari gera, 50, hau ez da da urte egiten den gogoeta, baizik eta epe luzeko gogoeta izan behar duena. ¿Cómo será Donostia dentro de 10 o de 20 años? Pues seguro que es una ciudad más conectada y más tecnológica que ahora, más peatonal y con menos vehículos contaminantes. Seguro que más extensa, porque habrá sido capaz de integrar el Urumea como parte de la ciudad, con ciudadanos que seremos más mayores, probablemente, y a buen seguro con ciudadanos de procedencias bien diversas, que serán los que nos procurarán ese relevo generacional que es tan necesario en una ciudad para que tenga futuro. Son tendencias que nos vienen, pero más allá de las tendencias están las decisiones, y son las decisiones las que también marcarán el futuro de nuestra ciudad. Las apuestas que fijamos en el plan estratégico buscan precisamente orientar las acciones y la toma de decisiones. Eskerrik asko por ayudarnos a hacer esta reflexión que nos va a ayudar a tomar decisiones. Vamos hacia una ciudad que busca
y esto lo voy a cambiar porque voy a reconocer que lo traía como generar, retener y atraer talento, que busca ser una parada lo más larga posible para el talento, como ha dicho Asier. Queremos una ciudad con mayor cohesión entre barrios, que disminuya las diferencias sociales y de prestaciones de servicios entre las distintas zonas que la componen. Hemos reafirmado aquí algunas de las apuestas que son apuestas históricas que mantiene la ciudad y que creo que tenemos que seguir manteniendo. La de ser la ciudad de la cultura, pero con ambición para la creación, no solo para la exhibición. La de ser ejemplo de convivencia lingüística, seguir siendo euskararen hiria. Ser un referente gastronómico, y eso nos exige, como nos ha dicho Andoni bien claro, mirar siempre al futuro y evolucionar. Ahí tenemos un gran reto, tenemos una buena posición, pero no nos podemos parar, porque la competencia es muy grande en el mundo. Tenemos que saber gestionar el turismo de forma inteligente, poniendo la atención en quienes vivimos aquí, en primer lugar. Y tenemos que cuidar el urbanismo, el que tenemos y el que queremos hacer, porque muchas veces miramos a lo que tenemos, pero es tan importante como eso ser capaces de mirar al futuro y saber crear nuevos espacios en nuestra ciudad. Nos lo han dicho claramente Ispea y Pablo. Y cómo no, y creo que esto ha quedado claro en esta jornada de hoy, haciendo una clara apuesta por ser la ciudad del conocimiento, de la ciencia, de la investigación y de la innovación. Creo que tenemos mimbres suficientes como para aspirar a serlo, sin ninguna duda. Y tenemos un territorio, como ha dicho Andrés, que además en esto nos acompaña. Plan estrategikoak lanerako abiapuntu aparta eskaintzen digu, garapen jasangarrirako helburuak beteaz, hiri hobea lortzeko aukera. Hori lortzeko garrantzitsuena pertsonak dira. Gure hiriak duen ondasunik handiena hori baita, pertsonak direlako. Hiri baten muina, bihotza ez dira, ez teknologiak, ez enpresak edo erakundeak. Hiri baten muina, bihotza eta arima pertsonak dira. Eta horregaitik diogu, Donostia, donostiarrok nahi duguna izango dela. Egin dezagun guztion artean aukeren Donostia, la ciudad que queremos. Eskerrik asko danoi, zuen arretagatik. Eskerrik asko, alkate jauna, politikak ere aldaketa importante bat behar du, eta alkate izan dena eta alkate esperientzia ondo kontatzen du, eta hala esaten du berak, zertan aldatu behar den, bai udalbatza bat zuzentzea, zeinetan denek elkarri zaborra bota besterik ez dioten egiten, eta ez entzun, eta beste olako hainbat, beraz. Eskerrik asko. Alkate jauna, zuretzat. Eskerrik asko. Eta listo, amaitu dugu. Eskerrik asko guztioi, izan bedi Donostia denontzat aukeren hiria. No os olvidéis que vigilando nuestros sueños estarán Oteiza, Chillida, Basterrechea, Cortázar, Peña Ganchegui, y haciendo música y divirtiéndose seguro Sarriegi, Usandizaga, Sorozábal, el mismo Laboa, vigilando todos ellos nuestros sueños. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra aportación y que sea Donostia San Sebastián la ciudad que queremos.